¿Cuál fue el castigo más cruel de la antigua Roma? En una civilización donde la violencia no solo era aceptada, sino que formaba parte de la vida cotidiana, de la política y del espectáculo público, destacar un castigo como el más brutal ya es decir mucho. Roma, que se enorgullecía de su sistema legal, de su arquitectura, de su filosofía política, también era capaz de mostrar una crueldad extrema cuando se trataba de castigar a quienes se consideraban una amenaza para el orden social. Entre todos los métodos de ejecución, uno sobresale por su carácter infamante, por su componente de sufrimiento prolongado y por la humillación pública que implicaba, la crucifixión. Un suplicio diseñado para que la muerte fuera lo más lenta, dolorosa y deshonrosa posible. Antes de contarte en detalle cómo era este castigo, en qué caso se aplicaba y qué destino aguardaba a sus víctimas, quiero darte la bienvenida a este canal. Estás en Reconstruyendo la Historia, donde cada semana exploramos los misterios, las curiosidades y los episodios más sorprendentes del mundo antiguo. Si te apasiona la historia tanto como a nosotros, suscríbete y acompáñame en este viaje al pasado. Y ahora sí, vamos a descubrir cómo era realmente el castigo más cruel de Roma. La crucifixión no era una simple ejecución, era un proceso que buscaba la destrucción completa de la persona, no solo física, sino también moral y social. Y es que en la mentalidad romana, la dignitas, el honor, la memoria del individuo, eran elementos fundamentales. Por eso, este castigo se reservaba solo para aquellos que Roma quería reducir a la más absoluta infamia. No se aplicaba a los ciudadanos romanos, salvo en casos excepcionales de traición extrema. Para los ciudadanos condenados a muerte, la pena habitual era la decapitación, rápida y considerada relativamente digna. La crucifixión, en cambio, era el castigo de los esclavos, de los extranjeros, de los bandidos, de los desertores, de los enemigos declarados del Estado, de aquellos cuya muerte debía servir como escarmiento público. La pena capital en Roma no era un fenómeno aislado, se integraba plenamente en la cultura jurídica, en la religión y en el control social. Las ejecuciones públicas tenían un valor pedagógico. Eran espectáculos rituales que transmitían la fuerza de Roma y el carácter sagrado de su ley. La teatralidad del castigo era clave. No se trataba solo de eliminar al delincuente, sino de ofrecer un espectáculo que consolidara el poder y reforzara el miedo colectivo. El derecho romano consideraba que ciertas faltas no solo atentaban contra la ley, sino contra el propio equilibrio del Estado y el orden divino que Roma representaba. Y pocas penas ejemplificaban mejor esa lógica que la crucifixión. La ceremonia del suplicio comenzaba incluso antes de llegar a la cruz. Primero, el condenado era azotado brutalmente con el flagrum, un látigo reforzado con huesos o bolas metálicas que desgarraban la carne y provocaban hemorragias severas. Esta flagelación no era un simple castigo previo, tenía como objetivo debilitar al reo, quebrarlo física y mentalmente, y hacerlo aún más vulnerable a la humillación pública. Muchos reos ya llegaban en estado agonizante a la ejecución. Después se les obligaba a portar el patibulum, el travesaño horizontal, a lo largo de un recorrido público. Esta marcha tenía un significado profundo. Era un ritual de exposición y degradación, una última afrenta pública en la que la comunidad participaba activamente. La multitud no era pasiva, insultaba, escupía, golpeaba. Era una manifestación colectiva del rechazo social. A menudo, incluso se obligaba a los familiares a presenciar la ejecución, aumentando así la humillación y el dolor de la familia. El lugar de la ejecución solía ser un espacio visible, en una vía transitada o a las afueras de la ciudad, donde los transeúntes pudieran presenciar el suplicio. Allí, el condenado era clavado o atado a la cruz. Los clavos solían atravesar las muñecas y los pies. Contrariamente a la imagen popular, el condenado no moría por la pérdida de sangre, sino por un lento proceso de asfixia. Al estar colgado por los brazos, los pulmones quedaban comprimidos y la víctima debía impulsarse hacia arriba, apoyándose dolorosamente en los pies clavados, para poder respirar. Con el paso de las horas, el agotamiento hacía imposible este esfuerzo. La muerte podía llegar tras horas, o incluso tras varios días, dependiendo de la resistencia del cuerpo. Y mientras tanto, el sufrimiento era público. No había pudor ni respeto. El cuerpo desnudo quedaba expuesto al sol abrasador, a la deshidratación, a los insectos, a las aves carroñeras, a las burlas de los presentes. Además, en muchos casos, se negaba el enterramiento. El cadáver podía quedar durante días en la cruz, convirtiéndose en un espectáculo macabro. La intención era clara, que todo aquel que contemplara esa escena comprendiera las consecuencias de desobedecer a Roma. La cruz no era solo para castigar, era para educar en el miedo. No todas las crucifixiones eran iguales.
Los romanos conocían distintas variantes: la crux simplex, una simple estaca; la crux commissa, con forma de T; la crux immissa, la más conocida hoy, en forma de cruz latina. La elección de una u otra dependía del contexto, del simbolismo que el magistrado o el gobernador quisiera transmitir. Entre los delitos que podían llevar a esta condena se contaban la rebelión de esclavos, el bandidaje armado, la traición cometida por no ciudadanos, la deserción del ejército en tiempos de guerra, y en algunos momentos, incluso delitos religiosos, especialmente cuando se consideraban una amenaza para el culto imperial. La crucifixión no era un castigo cotidiano. Precisamente su excepcional brutalidad lo hacía más temido. Se utilizaba en momentos en que el poder debía reafirmarse con una advertencia contundente. No era raro que emperadores como Tiberio, Nerón o Domiciano recurrieran a ella en épocas de tensión social o tras conspiraciones reales o imaginadas. El propio Tiberio, tras descubrir una conspiración en su contra, ordenó la crucifixión masiva de decenas de presuntos conspiradores no ciudadanos. Domiciano, en sus últimos años de paranoia imperial, empleó la crucifixión contra herejes, profanadores y enemigos declarados del culto al emperador. Un ejemplo estremecedor fue la represión de la rebelión de Espartaco. En el año 71 a.C., tras la derrota de los esclavos rebeldes, el cónsul Marco Licinio Craso ordenó la crucifixión de unos 6.000 prisioneros a lo largo de la Vía Apia. Imaginemos kilómetros y kilómetros de camino bordeados por cruces. Cada viajero, cada comerciante, cada soldado que pasaba por allí quedaba marcado por ese espectáculo de horror. No solo era una ejecución en masa, era una demostración de fuerza, un mensaje grabado en la memoria colectiva. Roma no toleraba la insurrección. Aunque Espartaco en persona probablemente murió en combate, miles de sus seguidores padecieron este castigo, quedando su historia como testimonio de la implacable justicia romana. Y con cada nueva generación que cruzaba por aquella vía, el recuerdo de lo que podía pasar a quienes desafiaban a Roma seguía vivo. Además, la crucifixión tenía efectos que iban más allá de la víctima. Afectaba a la familia, que quedaba deshonrada, marginada socialmente, a veces privada de herencia o de derechos. Era una pena que trascendía la muerte, manchando el nombre y el linaje del ajusticiado. Pero la crucifixión también tenía otra dimensión, la simbólica. Era una muerte de infamia total. El condenado no solo moría, sino que su nombre y su memoria eran condenados al desprecio. Incluso siglos después, la cruz seguía siendo un símbolo de ignominia. No fue sino con la cristianización del imperio, en tiempos de Constantino, cuando esta pena fue abolida y la cruz pasó de símbolo de vergüenza a emblema de redención. Hasta ese momento, había representado lo más bajo a lo que podía caer un ser humano ante la justicia romana. Así era el castigo más cruel de Roma. Un suplicio que encarnaba el lado más oscuro de una civilización que, pese a sus logros, nunca dejó de emplear el terror como instrumento de control. Un recordatorio de que la ley romana, tan admirada por muchos, también podía ser un arma temible en manos del poder.